no existe un proceso de integración económica más adelantado en el mundo de países en desarrollo que el sistema centroamericano de integración. Soy un funcionario por vocación, me gusta lo que hago. Merece Centroamérica que la migración ya no se dé, o sea, centroamericanos migrando, no migramos por gusto. Me llena de esperanza de que el centroamericano va a tener para decir, me quedo aquí y quiero sacar mi país adelante. Hola, soy Glenda Umaña, periodista internacional. Estoy contentísima, no solamente por estar aquí en el centro histórico de El Salvador, sino también por el privilegio de conversar con una persona, un abogado salvadoreño, experto en comercio exterior y en derecho internacional, una persona que ha sido clave en la integración económica centroamericana. Él ha liderado, ha sido el secretario por 4 años de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, Francisco Lima Mena. Francisco, qué emoción estar contigo aquí. Qué lindo que se pueda dar esta linda entrevista en un lugar tan significativo para nosotros los salvadoreños. Porque si bien es cierto, en el cargo que desempeño asumo el rol de centroamericano, pues el origen mío es El Salvador, y qué me llena de orgullo que estemos pudiendo hacer una entrevista y actividades como estas en un lugar que hace poco era, al menos para mí, inaccesible. Inaccesible. Bueno, quiero preguntarte, Francisco, está concluyendo 4 años de logros, de aprendizajes, también de desafíos, pero por supuesto lo más importante a este inicio es este lugar que nos llena el corazón, que nos llena de esperanza. La realidad de que, como todo centro capitalino en toda ciudad, la vida principal se desarrollaba en el centro de San Salvador. Estoy hablando 72, 74, 1972, 1974. Como yo lo he dicho siempre, y es algo que me llena de muchísimo orgullo, vengo de una familia de café. Hemos estado siempre con la parte de café. No obstante, pues, la parte profesional ha sido importante a la hora de nuestra educación. Y digo eso porque teníamos antes la entidad que controlaba el rubro de café en El Salvador, que se llamaba la Compañía del Café, el Coscafé. Y estaba a un par de cuadras de acá. Recuerdo venir semana a semana con mi mamá, ¿verdad?, al Coscafé, a hacer una cantidad de trámites relacionados con el rubro de café. Créditos de avío, solicitudes de insumos agrícolas, en fin. Y de un tiempo para acá, pues por las condiciones complejas por las que atravesó El Salvador, estos lugares fueron quedando como inaccesibles. Porque era peligrosísimo. Yo me acuerdo la primera vez que yo vine a conocer la catedral, ¿no?, a honrar a San Arnulfo Romero y conocer la cripta, me decían, entre y salga rápido. Sí. Y eso, te puedo decir que como seres humanos nos logramos acostumbrar a todo. Y nos llegamos a acostumbrar a que el centro capitalino fuera no accesible. Y de repente, pues, no reaccionábamos muchos en decir, ¿por qué el centro de San Salvador ya no era accesible? Y regresar varias décadas después aquí al centro de San Salvador y ver las maravillas arquitectónicas que teníamos. Y la Biblioteca Nacional también. Biblioteca Nacional. Que hicimos el recorrido, que está abierta 24 horas, ¿no? Para Tenemos todos. el Palacio Nacional, albergaba los 3 poderes del Estado. Cuando ingresaste a esa biblioteca, ¿cómo te sentiste? Me sentí orgulloso. Me sentí como algo que no estaba, está en la actualidad, y es llevar esa posibilidad de culturizar a la sociedad salvadoreña como algo importante. Así que
también me llena mucho de orgullo saber como salvadoreño que tenemos esta Biblioteca Nacional que le abre las posibilidades a todas las edades, a personas, a que sigan su proceso de educación, de culturizarse. Hay unas cosas maravillosas allá adentro, ¿verdad? Sí. Francisco, estás concluyendo estos 4 años de trabajo intenso. Como nos han contado los que trabajan contigo, eres incansable, no paras. Pero ¿qué sentimiento te genera haber liderado la SIECA? Y si tuvieras que resumirlo en una frase, ¿cuál sería? Querer es poder. Si yo lo tuviera que resumir en una oración, diría yo: querer es poder. Si lo quisiera resumir en 2 oraciones, querer es poder. Y creo que Centroamérica merece eso y mucho más. El pueblo centroamericano merece eso. Nacimos como pueblos unidos, una confederación de estados centroamericanos. Por cuestiones de la vida nos separamos, pero por vocación el centroamericano nació en una confederación de estados. Y eso nos debe de motivar a seguir trabajando para enfrentar los retos de la globalización unidos. En el contexto de la Orquesta de Estados, en el mundo del comercio internacional, ya un país como España dijo: debo de unirme a una Unión Europea, y trabaja bajo el enfoque de la Unión Europea. Y por lo tanto creo que si países como esos apuntan hacia ese tipo de trabajo conjunto, Centroamérica también debería de apostarle a un trabajo conjunto para enfrentar esos retos que la globalización exige. De lo contrario, creo que estamos ahí, pero no necesariamente como actores que pueden determinar cierto curso de acción en las políticas comerciales. Vamos ya casi a hablar de esos desafíos, pero primero hablemos de lo más reciente, y tú has liderado la modernización, digamos, de los sistemas de comercialización en Centroamérica, y tenemos que hablar de lo que se está lanzando en estos días, y es el EcoTrade, un proyecto impulsado también con el apoyo de la Unión Europea. Sí. ¿De qué se trata, Francisco, el EcoTrade? Bueno, el EcoTrade es el nuevo proyecto de cooperación, el nuevo ciclo de cooperación de nuestro principal cooperante en el ámbito centroamericano, en la parte de integración económica, y es la Unión Europea. Se lanza el nuevo ciclo, y en el nuevo ciclo la Unión Europea nos impulsa a considerar nuevos temas y que pensemos fuera de la caja. Incluye elementos como la facilitación de comercio, incluye elementos como infraestructura, apostarle a la infraestructura. ¿Qué tanto necesitamos? Que tantísimo necesitamos. Y impulsa proyectos relacionados con digitalización. Y por si eso fuera poco, también impulsa todo esfuerzo de integración profunda que algunos países de la región quieren ir adelantando. Y con eso a lo que me refiero es, desde 1960 estamos tratando de construir esta unión aduanera. Creo que el error que hemos cometido, y esa tal vez es una apreciación personal, ha sido querer hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Es decir, ¿cómo llegamos? La misma fórmula. La misma fórmula para integrarnos hacia una unión aduanera. Y eso no ha funcionado por varias razones, todas muy legítimas, posiciones nacionales, buenas, malas, no lo voy a juzgar, pero creo que la fórmula de integración profunda lleva a ir adelantando hacia ese modelo de construcción de una unión aduanera por pedacitos. Y por lo tanto, creo de que iremos construyendo en el corredor centroamericano ese objetivo último por poquitos. Pero ¿en qué se diferencia lo que se estaba haciendo antes en
EcoTrade. ¿En qué se diferencia? Bueno. ¿O viene a reforzar, digamos, y cuál es el rol estratégico de la Unión Europea? ¿Aportes diferentes, aportes nuevos, enfoques nuevos? Yo creo que un enfoque nuevo y le apunta, digamos, a seguir impulsando lo que era el ciclo pasado. El ciclo pasado se enfocó mucho en la transformación digital de los servicios de comercio en el Istmo Centroamericano. Se lanzó la PDCC, por ejemplo, es la plataforma digital que digitaliza todo el trámite necesario para la actividad exportadora e importadora dentro del territorio centroamericano, así como la actividad exportadora fuera del territorio centroamericano. Y fue muy exitoso porque logramos sacar esta plataforma, yo creo que te contaba en algún momento, única en su género y que ha permitido, digamos, ir dinamizando ese comercio. Este ha sido uno de los logros principales de tu gestión, ¿no? Digamos, consolidar ese proyecto. Consolidar que ya venía. Porque esto es algo que toma mucho tiempo. Pero ya lo estamos viendo, en marcha. Creo que tenemos retos, tal vez podemos hablar de eso en un par de minutos, alrededor de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, que creo que es un tema importante, me parece a mí. Entonces, en el nuevo ciclo de cooperación del EcoTrade, estamos incluyendo no solo ya la parte de digitalización para llevarla al siguiente paso, sino que también estamos hablando, por ejemplo, de facilitación de comercio en tramitología y gestión coordinada de puestos fronterizos, por ejemplo. También estamos hablando con la parte de EcoTrade de esa inversión que se tiene que hacer en la parte de infraestructura pura y dura en la región centroamericana para ir mejorando esos niveles de comercio, esa eficacia o esa competitividad que la región necesita a gritos para enfrentar situaciones como diferenciaciones arancelarias a las que nos exponemos en el mundo actualmente. Y creo que Centroamérica le apuesta mucho a esta parte de competitividad dentro de sus sistemas para ir contrarrestando esas acciones arancelarias que tal vez se están tomando y creo que se compensan a través de medidas de facilitación de comercio. Y eso hace el EcoTrade. Claro. ¿Verdad? Ahora, y gracias por explicarnos, felicidades por este proyecto, ¿no? Con que concluyes tu labor, tu misión. Pero mencionabas algo sumamente importante que a todos nos preocupa. Por un lado, la emoción de esa digitalización en los procesos que permite que antes lo que se duraba 72 horas, ahora son 30 minutos de trámite, ¿no? Qué maravilla escuchar eso. Pero también está lo que tú mencionabas, la ciberseguridad, los peligros a que nos exponemos de hackeos, de gente que siempre se quiere aprovechar. ¿Cómo están haciendo para prevenir esas situaciones con tanta vulnerabilidad actual? Sí, correcto. Y creo que es una pregunta fundamental, Glenda, la que tú haces. Y creo yo que habiendo ya pasado la etapa de digitalizar los servicios, el trabajo no termina ahí. Más bien el trabajo comienza ahí. Porque un servicio digital no es una tasa. La hiciste y sirve para lo mismo toda la vida. Un servicio digital es algo que va cambiando día a día. Hoy compras tu computadora, ya mañana tu computadora está desactualizada. Entonces eso de lo digital requiere un mantenimiento y una evolución constante. Es impresionante cómo la tecnología cambia. Pero adicionalmente nos enfrentamos con nuestros servicios ya digitalizados a amenazas conocidas como la ciberseguridad. En la medida que las plataformas que se administran por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana logran digitalizar todos los servicios necesarios para esa actividad exportadora e importadora, nuestras plataformas se vuelven interesantes para personas que no deben de estar ahí y están ahí. Y creo que esa es una conciencia importantísima que debemos de hacerles a todos los líderes, todos los grandes empresarios, que la apuesta y la inversión en ciberseguridad no es una opción, es una necesidad. Porque si tú sos víctima de un hackeo en un sistema de intercambio comercial en una región, simple y sencillamente paralizas el comercio
por un hackeo. Y entonces ya el componente de digitalizar es una cosa, pero también tenés que cuidar lo que has digitalizado a efecto de que el comercio fluya de la manera eficiente. Inteligencia artificial, no podemos negar, está ahí, pero también hay necesidad, cuando enfrentamos la inteligencia artificial, de ir pensando ya en lo que es la protección de los datos de las personas. Por ejemplo, es increíble, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, ya sacaron una nueva normativa alrededor de la protección de datos de las personas. O sea, la persona puede decir, no saque mi cara, no saque mis manos, ¿verdad? O sea, tenés tu derecho como europeo a tutelar eso. Ajá. Por todo lo que eso significa. Claro. Entonces creo yo de que ese es el siguiente paso de la parte de digitalización en la región centroamericana. Uno, cuidar nuestras plataformas, y eso se llama ciberseguridad. Y segundo, ya ir pensando cómo la inteligencia artificial se constituye como un complemento en plataformas como seguridad de comercio dentro de Centroamérica para el no tráfico de ilícitos o de evasiones o posibles elusiones. Para esos elementos la inteligencia artificial en el ramo de política comercial, en el ramo de intercambio comercial, creo que te da unas buenas opciones. Y ya se está aplicando. Y ya estamos aplicando algunas de ellas en plataformas de gestión de riesgo, por ejemplo. Ahora, desde tu liderazgo, ¿qué avances destacados nos puedes mencionar respecto a lo que ha sido en estos 4 años la integración económica en Centroamérica? Si nos puedes dar ejemplos de lo que viste, de lo que viviste, esos avances desde tu liderazgo. Bueno, yo creo que para contextualizar un poco, desde que asumí la secretaría, estábamos saliendo de la etapa del COVID. O sea, yo asumo la secretaría y me juramentan como secretario general con una máscara. Me imagino que estabas asustadísimo. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Eso es como tenías que viajar con máscara puesta. Sí. Salir de eso no es algo que tú decir, bueno, hoy todo el mundo se quita la máscara y la vida sigue como era antes. No, fue algo lento. Y las personas mismas tenían que asumir que estábamos ya en un ambiente seguro y que no podíamos quitar las máscaras sin estar pensando en el COVID. Y digo eso porque lo que sigue en estos últimos 4 años fue en algunos casos una continuidad para terminar ciertos proyectos que ya se habían iniciado. Como digo, estos no son proyectos de 4 años. Y mucho de lo que queda tampoco van a ser proyectos que se van a terminar el día que yo deje la secretaría. Estos proyectos deben de continuar. Uno de ellos es la plataforma digital de comercio centroamericana, la PDCC, que estaba en su etapa de finalizar sus desarrollos y la implementación de la. Fue algo duro, fue algo complejo, porque cambiar diría yo, la mentalidad de las personas en cómo tramitamos en los puestos fronterizos, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Tenemos que entrenar a las personas, tenemos que capacitar a las personas. Las personas se tienen que sentir cómodas, claro, sabiendo que lo que necesitas es un proceso difícil. Cambiar esa, pero también me parece de que el centroamericano es muy resiliente en ese sentido, ¿verdad? Es decir, no desfallece. La plataforma digital es uno. Otro es la parte del plan de movilidad y logística 2035. Eso salió ya aprobado en diciembre del 2013. Y la realidad es que este nuevo plan coloca a Centroamérica en el centro de algunas temáticas relacionadas con una infraestructura creada para una región. Yo acabo de estar en una reunión en Alemania donde se reúnen los ministros de transporte y de infraestructura de los principales países mundiales. Y viendo lo que ellos están haciendo en la parte de infraestructura, no existe un producto como el que Centroamérica ha sacado, que es un producto que integra la visión de interconectividad multimodal a lo largo de todo el corredor centroamericano. Entiéndase, los 6 países miembros del sistema de integración económica. Hoy Centroamérica lo tiene. Es un plan que favorece la multimodalidad,
¿verdad? El transporte aéreo, terrestre, ferroviario y el transporte marítimo, ¿verdad? ¿Es necesario en Centroamérica? Ya lo platicábamos contigo en la otra ocasión. Es necesario. Ya no es una opción. En la medida de que tengamos... Hay que darle esa prioridad. Absolutamente. Hay que darle esa prioridad. Por la competitividad tuya se limita a una modalidad de transporte a lo largo de la región centroamericana. El tercer elemento es la segunda estrategia centroamericana de facilitación de comercio, enfocada mucho en gestión coordinada de puestos fronterizos. Es decir, puestos fronterizos en el que haces una sola parada en un puesto y ya puedes o ingresar a un país centroamericano o salir del país centroamericano. Ya no dos puestos fronterizos. Guatemala, Honduras y El Salvador Honduras están ya trabajando así, ¿no? Costa Rica con Panamá también. En este puesto tan lindo que se inauguró en Paso Canoas, estado de Costa Rica, un puesto muy moderno. Muy moderno. Muy lindo. Bueno, quisiera conversar contigo también de ese recorrido. Creo que es la primera vez que un secretario de SIECA lo hace. 2 veces, de 1.900 kilómetros. ¿Cómo cambió tu visión en ese recorrido? De esto vamos a hablar en un momento. La Unión Europea y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, están trabajando juntas una vez más para construir una región más conectada, más fuerte y preparada para enfrentar los retos del futuro. Con una iniciativa ambiciosa, Ecotrade cambiará las reglas del juego en Centroamérica. ¿Cómo funciona? Impulsando un comercio más sostenible, más competitivo y sobre todo más ágil. Porque hoy Centroamérica quiere moverse más rápido, quiere crecer junta, abrir fronteras, generar empleo, fortalecer a sus empresas y facilitar el día a día de quienes hacen posible la economía regional. Ecotrade tiene una meta clara: hacer que el comercio entre nuestros países sea más fácil, más justo y más eficiente. Aprovechamos el acuerdo de asociación con la Unión Europea y fortalecemos las bases de una integración real, que se siente y se vive. ¿Cómo lo estamos logrando? Con el apoyo del Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica, COMITRAN, la instancia ministerial del proceso de integración profunda y con la coordinación técnica y operativa de la SIECA, se están modernizando fronteras, impulsando un comercio regional más activo y renovando nuestra infraestructura de movilidad y logística. Más de 12 proyectos de inversión clave están en marcha, con el apoyo del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 y la iniciativa Global Gateway. La región se está conectando como nunca antes. Pero Ecotrade va más allá. Fortalece a las pymes, potencia las instituciones públicas y beneficia directamente a las personas consumidoras con más opciones y mejores condiciones. Promovemos también la integración profunda entre El Salvador, Guatemala y Honduras, y la cooperación fronteriza entre Nicaragua, Costa Rica y Panamá, porque juntos llegamos más lejos. Y además, formamos a los nuevos líderes en comercio y sostenibilidad, porque sin personas preparadas no hay integración que perdure. En resumen, Ecotrade es una apuesta por una Centroamérica más competitiva, más conectada y más preparada para los desafíos globales. Y sí, tú también eres parte de este cambio, desde tu emprendimiento, desde tu carrera, desde tu comunidad. Financiado por la Unión Europea, Ecotrade es una muestra clara que cuando la cooperación internacional se une con la visión regional, el desarrollo sostenible se vuelve una realidad. Moviendo Centroamérica, sosteniendo el futuro. Ese es el camino de Ecotrade. ¿Sabían ustedes que Centroamérica es la 5ª economía más grande de América Latina? ¿Cómo lo hemos logrado y cuáles son los retos? Continuamos conversando con Francisco Lima Mena. Él es el secretario de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, quien está concluyendo ya su labor de 4 años. Estamos entretenidísimos aquí conversando contigo y yo quisiera retomar. Estábamos preguntándote, hiciste ese recorrido de 1.900 kilómetros 2 veces. 2 veces. ¿Cambió tu visión? El verlo en carne propia, lo que sucede en los diferentes puestos fronterizos, en la comercialización, en los recorridos. Sí. ¿Qué cambió en tu visión? Cambió en mi visión, tuve el orgullo de poderlo hacer 2 veces, y cambió en mi visión el hecho de que la integración se hace en los puestos fronterizos.
no en escritorios de oficinas con aire acondicionado. Me encanta eso. Y creo que en la medida en la que nosotros nos acercamos a campo, como decimos, nos sensibilizamos mucho más de lo que en el día a día transportistas o funcionarios públicos tienen que hacer para que el comercio fluya. Y puedo decir que es un trabajo titánico, es un compromiso importantísimo que tenemos por parte de los funcionarios de los 6 países centroamericanos. Trabajan en condiciones a veces climatológicas bien adversas. Los transportistas muy llenos de paciencia, esperando poder acceder a los puestos fronterizos por una serie de dificultades o de retos que en la actualidad la región tiene. Entonces, la sensibilización para mí fue importante. La primera sensibilización lo tuve en el primer recorrido. Fue un recorrido que hicimos de Guatemala para Panamá por tierra, a través del principal corredor en donde se mueven las mercaderías de la región centroamericana. El segundo recorrido lo hicimos al revés. Hicimos de Panamá para Guatemala. No te puedo decir que eso haya hecho un cambio de visión, hacerlo de norte a sur o de sur a norte. Y por lo tanto reitero que creo que es importantísimo que seamos sensibles frente a lo que... ¿Hay algo que a raíz de ese recorrido cambió, digamos, o se aceleró ciertas acciones a raíz de que tiene siempre que estar negociando, ¿no? Sí, con los diferentes gobiernos, pero hay algo que se logró cambiar? Yo creo que logra cambiarse el que los funcionarios en estos puestos fronterizos ven a los funcionarios, sí, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, porque muchas veces se dice de la SIECA, pero ya ver a las personas que trabajan dentro de la Secretaría, como ver a las personas que trabajan en los puestos fronterizos, es totalmente diferente. Y siento yo que eso definitivamente fue algo que hizo un cambio. Hubo un ejercicio que hicimos posterior a la primer recorrido, que fue hacer capacitaciones de todos los administradores de los puestos fronterizos a lo largo del corredor pacífico. A veces tenías el administrador en el país, Costa Rica, por ejemplo, que no conocía al administrador en Honduras, o el de Honduras no conocía el de Panamá. Y como todo eso pasa por ese mismo círculo y tiene que pasar por esos puestos fronterizos, ya las personas relacionadas hace que el comercio fluya. Los llevamos a Guatemala, a la sede de la Secretaría, a darles una serie de capacitaciones y actualizaciones de lo que estamos haciendo en la parte de integración. No, y al mismo tiempo me imagino que ellos se sintieron más motivados y tomados en cuenta. Ahora, ¿qué nos falta a Centroamérica para convertirnos más en ese hub logístico? Infraestructura. Creo que la clave aquí se llama infraestructura. Mira, cuando nosotros hablamos de facilitación de comercio en Centroamérica, para mí, yo hago la presentación diciendo de que se sostienen en 3 grandes pilares. La primera es el pilar de reglamentación, los diferentes instrumentos de integración que regulan nuestro comercio. El segundo es el pilar de la digitalización. Y el tercero es el pilar de la infraestructura, ¿no? Debido a una razón, y es un hecho. Cuando nace en 1960 la idea del mercado común centroamericano, teníamos una población de 12 millones de centroamericanos. Y de cada $100 que producía Centroamérica, 7 se exportaban a la región centroamericana. En la actualidad tú tienes un mercado de 54 millones de centroamericanos y de cada $100 que tú producís, 30 se quedan en la región centroamericana. Entonces, la infraestructura estaba diseñada o está diseñada para atender comercio 4 veces más grande que lo que teníamos en 1960. Con esos recursos. Con eso. Entonces, creo que... 17 kilómetros por hora, ¿no? 20 kilómetros promedio por hora. Por hora es el tiempo de transporte promedio. Pero hemos mejorado en la parte de digitalización, como conversábamos. Claro. Hemos mejorado también en la parte de reglamentación en algunas áreas. ¿Y transparencia? Mira, yo creo... Porque la rendición de cuentas de tu posición es muy importante, ¿no? Yo creo que sí, porque de alguna manera todos estos proyectos que se administran por parte de la Secretaría requiere
transparencia absoluta en el manejo de ciertos recursos. No hay que olvidar que la Secretaría es una secretaría que se financia con el aporte de 6 países miembros. Son fondos públicos de 6 países miembros. Por otro lado, también se perciben recursos en materia de cooperación, recursos que sean administrados por la Secretaría bajo ciertos parámetros de supervisión. Por lo tanto, la rendición de cuentas y la rendición de cuentas y la transparencia en esto se vuelven importantes. ¿Qué hicimos? Cuando llego a la Secretaría, pregunto, diría yo muy ingenuamente, ¿cuándo se reúne el Comité Administrativo y de Finanzas? Y se me quedaron viendo como diciendo, bueno, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos hablo? Entonces, tomamos una decisión importantísima que fue crear un comité administrativo y financiero. Y este comité debe de sesionar al menos 2 veces al año e ir entregando cuentas a los países miembros de todas las actividades en las que la Secretaría está disponiendo de recursos. No hay que olvidar también, Glenda, que la digitalización, que es un servicio nuevo que da la Secretaría, requiere recursos para su mantenimiento. Y logramos en esta administración lograr un plan de sostenibilidad. ¿Y en qué consistió el plan de sostenibilidad? Para la transmisión de las DUCAS F, que son estas declaraciones únicas. Esa fórmula de registro, ¿no? Que es la declaración que te permite llevar un cargamento de insumos médicos de Costa Rica a El Salvador. Tú la exportas con una declaración, la DUCA F. Pues la DUCA F, que hace parte de la PDCC y que se transmite a través de las plataformas, tiene una serie de gastos la plataforma para procesar todo eso. Entonces se decidió por parte del Consejo de Ministros entrar a cobrar por servicios. Y entonces decidieron que por la transmisión de cada DUCA F se iba a cobrar $3. Son más o menos 500,000 de DUCAS F las que se tramitan en el año. Entonces podríamos decir que hay un ingreso para la Secretaría de esa cantidad que nos asegura la sostenibilidad. Nunca antes había, digamos, pagado por un servicio el usuario. Hoy lo hace. Y se logró instituir, está funcionando perfectamente. A la hora de instituir ese servicio, Glenda, lo más maravilloso fue no hubo una sola queja del pago por ese servicio. ¡Ay, qué maravilla! Eso cuesta conseguirlo. Entonces, pero se les dio un servicio. Se les dio un servicio impecable. Pero y rápido. Nos pareció a nosotros en la Secretaría de que desde el momento que ya hay un cobro por servicio, debemos todavía ser más cuidadosos en la rendición de cuentas y en la transparencia del manejo de esos fondos. Y por lo tanto, la creación de este comité administrativo y presupuestario dentro de la Secretaría rompe un hito, ¿verdad? Entonces queda una Secretaría, a mi manera de ver, listas para ser lo más transparente para con los países. Y bueno, para los centroamericanos que tú, yo, claro, pagamos por eso. Francisco, de manera puntual, ¿qué queda pendiente para la próxima, porque puede ser, o el próximo secretario de SIECA? Mira, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu primer mensaje para ella o él? Continuidad. Yo creo de que, como te decía yo, la continuidad en muchos de estos proyectos para lograrlos consolidar efectivamente es importantísimo. Cada quien tiene su estilo, sin lugar a dudas, pero el fondo de ciertas líneas de acción que nos hemos trazado debe de mantenerse. Me refiero a la parte decidida de apostarle a la infraestructura con un plan maestro de movilidad y logística que te va a requerir, son 374 proyectos de infraestructura, movilidad y logística. Tenés toda la agenda relacionada con facilitación de comercio, gestión coordinada de frontera. Y tenés toda la parte de la digitalización enfocado yo me enfocaría mucho en la parte de ciberseguridad y la parte de inteligencia artificial. Ahora, hay un tema que creo vale la pena platicar un par de minutitos alrededor de eso, y es, ¿qué es Centroamérica en cifras? ¿Qué exporta Centroamérica? Entonces,
En el mundo del comercio, Glenda, tú sabes de que exportamos bienes tangibles como bienes Servicios. intangibles, los servicios. La región centroamericana en la actualidad exporta o produce y exporta, ya sea a Centroamérica o al mundo, alrededor de 60 billones de dólares al año. 60 billones. Billones. Billones en bienes. Pero también exportamos servicios. Y en el mercado, digamos, de bienes, exportamos 60 billones, pero importamos arriba de 100 billones, el doble. En servicios diferentes. Exportamos 40 billones en servicios y solamente importamos 20 billones. Por lo tanto, muchas de las acciones que el sistema de integración económica debe de tomar en consideración y emprender y profundizar para su regulación es el mercado de servicios, que es el futuro, a mi manera de ver, del intercambio comercial. Mira, en Centroamérica ha despuntado impresionantemente lo relacionado a aeromantenimientos, servicios de viaje y turismo, es decir, constituyen hubs importantes de interconectividad en el continente americano, el hub de El Salvador, el hub de Costa Rica, como Panamá con su nueva terminal número 2, tenés servicios, una banca sólida en la región centroamericana, tenés mucho servicio alrededor de la parte de turismo. No hay que olvidar de la enorme diáspora. Entonces vienen acá a El Salvador todos estos connacionales a hacer uso de una serie de servicios que el país da, servicios médicos, van a las playas. Entonces todo eso ha ido incrementando ese motor dinamizador de la economía, que diría yo es la parte de servicios. Francisco, contanos, ¿cuál fue el momento o los momentos más emotivos de tu gestión en estos 4 años? Si nos puedes contar. Creo que son varios. Te diría que tal vez esto último que nosotros estuvimos hablando en cuanto al modelo de cobro por servicios, que llevó a todo un cambio de mentalidad en la Secretaría, que tradicionalmente era una secretaría que daba servicios, pero no del tipo digital. Y eso, una vez implementamos el cobro por servicios, fue una labor que se hizo, recuerdo, en el inicio de una Semana Santa. Y pues todos teníamos planes en esa Semana Santa de salir, pues como es normal, desde el sábado, si era posible. Pero resultó de que tuvimos que estar trabajando esa Semana Santa por el hecho de que comenzaban a funcionar las plataformas de cobro por servicios. Y el Consejo, si bien es cierto, aprobó eso, me puso una sola condición. Y me dijo, está bien, en la medida de que no se interrumpa el comercio porque la plataforma está generando algún problema. Y pues cuando yo asumí ese compromiso, pues dije, sí, lo vamos a lograr. Pero ya cuando veía venir ya este tema, ya sentías que la responsabilidad de que esto funcionara era importantísimo porque estaba de por medio pues un tema de sostenibilidad. Y la cohesión y el trabajo en equipo que se generó en esos días de Semana Santa como secretaría fue importantísimo. Y ahí es donde verdaderamente me pareció a mí el valor enorme del trabajo en equipo dentro de una institución como la Secretaría. Y no tuvimos mayores inconvenientes, funcionó perfectamente y hasta el día de hoy sigue funcionando bien. Ese podría decir yo que es uno de los momentos históricos. ¿Qué te emocionó? Que me llena de mucho orgullo, diría. ¿Y qué te ha emocionado más? ¿Algo que viste, con quien hablaste en ese recorrido? Yo te diría 2 cosas. Uno son esos recorridos a lo largo del corredor centroamericano. Hablar con las personas, entender las dificultades y saber que dentro de la Secretaría podemos hacer cosas que ayudan a que este intercambio comercial sea más fluido, tomando como socios a todos estos funcionarios
¿verdad?, que trabajan en los puestos fronterizos. Y desde el plano internacional, porque hemos hecho mucho trabajo de posicionar a la Secretaría de lo que yo llamo llevar a Centroamérica más allá de Centroamérica, ha sido este reconocimiento en otros organismos como la OECD, la OMC, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, UNCTAD, y llevar a Centroamérica más allá de Centroamérica. Presentar a la región como una región tan consolidada y con un proceso de integración económica tan avanzado. O sea, no existe un proceso de integración económica más adelantado en el mundo de países en desarrollo que el sistema centroamericano de integración. Y eso a mí en lo particular me llena de muchísimo orgullo. Entonces seguro también te da mucha nostalgia dejar ahora este proyecto. Creo que en la vida todos son momentos. Y los actores de determinado momento son los que deben de ser. El siguiente momento tal vez es el que requiere a un actor o a una actora diferente. Y me emociona mucho de que el proyecto continúe y ver yo ahora desde una posición de espectador que muchos de los proyectos que se han venido impulsando puedan dar frutos. Y eso de alguna manera me pone contento. Me pone contento el haber sido un funcionario que he dado la mía adicional. Y en todo lo que yo hago trato de dar esa mía adicional, que creo que eso es lo que nos diferencia a unos con los otros. Y algo que siempre lo digo, soy un funcionario por vocación. Me gusta lo que hago. Y porque me gusta cómo lo hago y por qué lo hago, creo que dar esa milla adicional es algo que no me cuesta. Y trato de llevar a que las personas que trabajan a mi alrededor que sientan esa alegría o ese compromiso por vocación de querer hacer algo diferente, en este caso por Centroamérica. Centroamérica lo merece. O sea, merece Centroamérica que la migración ya no se dé. O sea, centroamericanos migrando, no migramos por gusto, migramos por necesidad. Pero si creamos en la región condiciones para que los centroamericanos se queden aquí, para que esas nuevas generaciones administren todos estos países, es necesario. De lo contrario, ¿qué gente? O sea, me preocupa realmente cuál es la generación que toma el relevo en los países centroamericanos. A veces siento una apatía y eso es malo. Y por lo tanto, generar esas condiciones adecuadas en los países centroamericanos con un proyecto tan ambicioso como el Plan de Movilidad y Logística, que va a tener una oportunidad de trabajos importantísimos, me llena de esperanza de que el centroamericano va a tener los elementos en su país para decir, me quedo aquí y quiero sacar mi país adelante. Quiero sacar a mi familia adelante. Esta es mi identidad. Aquí quiero estar. Francisco Lima Mena, muchas gracias. Estas palabras finales, a quien no le llegan al alma y ese deseo, ¿no?, de todos como centroamericanos de que sea así. Y antes de concluir, Glenda, quiero aprovechar siempre en este tono de lo lindo que es Centroamérica y por qué vale la pena apostar por Centroamérica. Te quiero hacer un obsequio. Un obsequio que es algo muy simbólico del caso de El Salvador. Pero bueno, yo a El Salvador lo veo como Centroamérica. No veo un El Salvador sino un Centroamérica. Y mira qué casualidad, están sonando las campanas. Ay, esto está emocionante. Y te quiero obsequiar una versión de un libro que es uno de mis libros favoritos, y no el libro favorito mío, que se llama El Principito. Pero esta edición que la hace la editorial El Salvador es una versión del Principito con español y náhuatl. Y es toda una reseña con figuras de nuestros ancestros precoloniales. Ay, Francisco, qué y belleza. es una
versión del Principito en su versión con náhuatl. Y por eso tú ves, por ejemplo, a un niño con vestimentas nativas precoloniales, ¿verdad? Los volcancitos. No hay que olvidar que mucho de lo que está contenido en el Principito se inspiró de la naturaleza salvadoreña. Los volcanes, la rosa, el país chiquito, el mundo. Y hay una característica del Principito que me gusta muchísimo y es algo que caracteriza a los centroamericanos. Somos muy emprendedores y muy innovadores. Y eso es uno de los principales mensajes que este libro del Principito nos da a todos. Así que espero que lo goces. Ay, me dejaste sin palabras y me emocioné, muchas gracias, lo valoro mucho y yo creo que todos los centroamericanos esto es muy significativo, ni sabía que existía esto. Es una de las producciones muy lindas con el apoyo de la editorial El Salvador. Yo cuando lo vi dije esto es... Y tú sabes que no lo puedo creer porque anoche que visitamos, ya que estamos acá, Binada en la Biblioteca Nacional, estuvimos en esa área del Principito y siempre a uno le impacta, ¿no? Estar ahí y ahora que nos des este presente lo recibo pues con gran aprecio en nombre de todos, así que muchísimas gracias, qué lindo. Bueno, Francisco, nos has emocionado con este final que no nos esperábamos y gracias por lo que has hecho por los 54 millones de centroamericanos, por este gran esfuerzo. Y bueno, esto nos representa mucho a todos el Principito en esta lengua para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que muchos de ustedes también pues se interesen. Esto habla mucho de nuestros orígenes, de nuestra historia y tantas cosas que tenemos en común. Soy Glenda Umaña desde el Centro Histórico de San Salvador. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas. Muchísimas gracias.